Buenas tardes, mis amados. Vamos a ponernos de pie, inclinarnos en reverencia al Señor. Venimos a nuestra clase, nuestro estudio, maravilloso estudio de la honra del ministerio. Y hoy va a ser consagrados para Dios. Es un tema muy importante y me da gusto verlos. Incline su rostro en reverencia al Altísimo, cierre sus ojos. Señor bendito, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Porque, Señor, sabemos que a ti te agrada que tus hijos escudriñen, Señor, que estemos estudiando tus estatutos. Pero más aún queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé conocimiento, nos ayude, Señor, también a aplicar esta palabra, cada uno de nosotros. Te lo suplico en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, pueden tomar asiento. Gracias. Entonces, vamos a recordar lo más importante, ¿verdad? Que es, ¿dónde servimos? No, ¿verdad que no? ¿Es importante de dónde servimos? No. Donde quiera podemos servir a Dios. En cualquier lugar, en cualquier iglesia, mientras sea una iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Que sea de sana doctrina. Pero lo que sí es muy importante es que ¿a quién servimos, verdad? ¿A quién servimos? Vaya buscando Hechos capítulo 19, pero yo le voy a recordar el versículo base, que es Hebreos 5:4, ¿verdad? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sí, Hechos 19:11. Hemos estado viendo que este versículo, este texto base, tiene una maravillosa verdad, que es la de que somos llamados por Dios. Él es el que da el llamamiento, y es muy importante eso. Hoy vamos a ver algo de eso en la consagración. Entonces, les repito el tema. Ya saben que se vale apuntar, se recomienda apuntar. Consagrados para Dios. Y bueno, todo servidor o ministro, que es lo mismo, ¿verdad? Son sinónimos. Ya lo hemos hablado. El servicio, el ministro es un servidor. Todo ministro o servidor que no vive una consagración para Dios no puede afirmar que cuenta con el respaldo de Dios. Lo pongo de esta manera. Si usted de repente llega a alguien tocando la puerta y le dice que somos de la policía o somos del FBI, bueno, ¿qué es lo primero que le dicen, verdad? Usted cuando abre la puerta, a ver, pues enseña una identificación. Por lo general se identifican, pero si no, dicen, no, pues yo qué sé, ¿quiénes son ustedes? Entonces, esa identificación, ese es el respaldo, ¿no? Lo respalda, por decir, si son del FBI, bueno, esa institución. Si es la policía, bueno, traen su uniforme usualmente. Entonces, el que dice que es consagrado para Dios, tiene que serlo. Pero si no es consagrado para Dios, es imposible que sea respaldado por Dios, porque Dios no está obligado a respaldar algo o a alguien que Él no llamó. ¿Sí entendemos? Él no está obligado. Dios es Dios. El ejemplo lo vemos lo vamos a ver en esta escritura de Hechos 19:11. Y aquí habla de los hijos del sacerdote israelita de nombre Esceva. Y el nombre de origen latín que significa zurdo, pero que no existe un registro histórico de un sacerdote con ese nombre. Entonces quizás lo usó para así, pues tan solo promover un negocio, ¿verdad? O algo fraudulento de la familia, por lo que dice la palabra. Entonces, diríjase ahí a esa escritura, y dice Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahí se ve el respaldo, ¿no? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Bueno, esto quiere decir que eran judíos errantes que iban de un lugar a otro, era como un negocio. De un lugar a otro haciendo exorcismos. Y lo que los estudiosos dicen que eran conjuros. Ahora, ¿qué es un conjuro? Un conjuro es una fórmula mágica que se habla o se recita, ¿verdad? Para tener esa apariencia de espiritualidad. Cuando se hace esa ceremonia y empiezan a decir cosas, ¿no? Y lo hacen
como decimos allá, un poco más apantallador. Dices, mira, está echando fuera demonios. Entonces, para conseguir que los espíritus malos salgan, esto lo hacían, ¿no? Obviamente una persona que está poseída de demonios. Y estos hombres tenían ese poder, ¿verdad? Por así decirlo, pero era un poder dado por Satanás. Ahora, los que ya estamos maduros en la fe, sabemos que definitivamente existe el lado oculto, ¿verdad? El lado espiritual, donde pues, el enemigo de nuestras almas opera y es real, ¿no? Obviamente el poder de Dios es mayor, pero de que lo hay. Y Dios permite cierto poder, ciertas cosas en la cual ellos se desenvuelven, ¿verdad? Los satanistas, sean santeros, etcétera, ¿no? Entonces este poder no era de Dios, es obvio, sino de Satanás. Pero cuando estos miraron el verdadero poder, les pasó como en el caso de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Cuando vio a Felipe y dice, yo quiero eso. Y vieron a los apóstoles, ¿verdad? Posteriormente vieron a Pedro y a Juan, ¿verdad? Que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo y decían, yo queremos eso. Y intentaron pagar. Estos más o menos veían, oye, pues eso está bien, ¿no? Y le funciona a Pablo. Y como ellos estaban acostumbrados a dar conjuros, bueno, pues dicen, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y eso es la gravedad de que existe en la iglesia de hoy, que muchas veces se conoce, se sabe el lenguaje cristiano, pero no está el llamado. Y Dios no va a respaldar eso. Y ahí está el problema. Entonces, ellos veían que Pablo obraba en poder, pero era obviamente Dios. Nosotros somos simples instrumentos, es claro. Y ellos querían ese poder, pero la motivación era parecida, reitero, a la de Simón el Mago. No era una motivación buena. No venía de Dios, ¿verdad? Y era simplemente quizás aumentar sus ganancias o la fama o etcétera, ¿no? Y dice Hechos capítulo 19, el 13 otra vez. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fíjense cómo dice intentaron, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. O sea que sí estaban hablando del verdadero, ¿no? Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Y ustedes quiénes son? Fíjense qué tremendo, ¿no? Como el demonio endemoniado dijo, ¿y ustedes qué? Acuérdense, como lo dije hace poco en una predicación, nosotros no somos nada, pero venimos investidos con el poder del Espíritu Santo, y el que viene con nosotros, el Señor Jesucristo, es el que desplaza, ¿verdad? El que dice, ¿sabes qué? ¿Sabes con quién vengo? ¿Por qué? Porque respalda. Entonces no importa quién seas, si tú eres un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, el poder está en ti porque viene de Dios. Entonces, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, fíjese, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Obviamente aquí ellos les llaman desnudos porque se fueron en paños menores, ¿verdad? No quiere decir que completamente desnudos, pero sí en paños menores. Entonces, honrar el ministerio significa permanecer en sus caminos en una clara y marcada separación del mundo o con el mundo. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Aún a pesar de lo que se nos presente en nuestro diario vivir. Porque siempre, pues todos los días se presentan cosas. Tenemos todavía, hay tentaciones, hay luchas. Entonces, pero tenemos que estar lo más apegados posible a esa separación del mundo. Y la historia cuenta que un hombre llamado Orígenes, ahí si algún día quiere estudiarlo, era un discípulo de Clemente de Alejandría, que vivió entre los años 185 a 255 después de Cristo. Ya, o sea que ya en el segundo siglo, tercer siglo. Y fue escritor, maestro de teología,
exegeta bíblico. Un exegeta es aquel que interpreta y explica los textos bíblicos de una manera muy detallada. Y pues obviamente nosotros tratamos de hacer eso en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando enseñamos, discipulamos, tratamos de ir y darlo toda la definición. Incluso ahorita estamos haciendo mucho de eso, ¿no? Ver las palabras, lo que significa, es importante. Entonces, Orígenes fundó su propia escuela de filosofía, literatura y teología. Se trae a colación en este estudio porque Orígenes se dedicó de una manera apasionada y de todo corazón a la obra de Dios. Y es la manera que Dios quiere que nos dediquemos. Ahora, acuérdense que estamos hablando de, pues, en los inicios, ¿no? Entonces también había muchas cosas. Obviamente, nosotros somos privilegiados porque tenemos muchas cosas que ellos no tenían, ¿verdad? Un mayor entendimiento, pero también a veces es contraproducente. Pero él dejó su profesión de maestro secular de gramática y de literatura para dedicarse de lleno y por completo a la obra, y estaba dispuesto a todo, a vivir por la obra, a vivir en una extrema pobreza. Ahora, cada quien es distinto. Esto no lo podemos tomar de que, bueno, pues todos tenemos que, somos llamados, no, pero si Dios nos llama de una manera, tenemos que atender, ¿verdad? Dios va a tratar y va a llamar a cada quien de donde lo saque o a donde lo lleve. Es Dios el que tiene el mando, ¿verdad? Él es el que tiene la última palabra. Pero esto pasó con Orígenes y él incluso vendía sus libros a plazos porque se escribía, seguía y los vendía y de eso vivía, dicen. Y rehusó aceptar un sueldo como pago de su trabajo por lo mismo, para que no se pudiera deteriorar. Porque ya saben, cuando de repente, si ya le pagaban, le decían, no, bueno. Entonces él daba todo de sí. Él lo veía de esa manera. Estaba apasionadamente dedicado a la obra. Y él no cobraba, obviamente, para la escuela cristiana de teología, que bien podía haberlo hecho, ¿verdad? Porque era lo que él era. Pero sobre todo para los nuevos convertidos. Él lo que quería es que tuvieran esa enseñanza, esas bases muy detalladas. Entonces, tan profunda fue su entrega, su dedicación tan marcada a la separación con el mundo, que dicen que decidió castrarse. Por eso les digo, no es de que va a suceder eso, ¿verdad? No es de que digan, no, pues simplemente se toma por ejemplo este personaje como ejemplo de la dedicación que tenía. Por eso le digo, el entendimiento obviamente ahí faltaba, pero él quería separarse tanto del mundo. Ahora, que todos saben que, o sea, castrarse, ¿verdad? Cortar o extirpar los genitales, para de esa forma alejarse y huir de la tentación. ¿Por qué? Pero eso hacían con los eunucos, ¿se acuerdan? Los eunucos. Por eso decía Pablo que el don de la continencia es un eunuco natural. Es alguien que no estamos hablando de homosexualismo, simplemente que no tiene esa pasión, no tiene ese deseo sexual. Pero los eunucos, sobre todo los que cuidaban a las doncellas de los reyes y todo, los harems, pues los castraban. También sucedía con esclavos en Egipto, hacían eso. ¿Para qué? Para que se dedicaran solamente a trabajar, no se distrajeran con esto y con otro, que son atenciones naturales. De repente veían una mujer o algo y esto ya les quitaba ese deseo. Entonces simplemente lo vemos que a qué extremo llegó, ¿no? Y eso para alejarse y vivir de las tentaciones. O sea, así lo entendía él. Entonces Orígenes se caracterizó no solo por vivir en una total consagración y santidad para Dios, sino que todo lo que él hacía pensaba, estoy sirviendo a Dios, estoy trabajando para la obra de Dios, no mi testimonio, etcétera, todo lo que yo haga. Y además tenía una de las mentes más brillantes de su tiempo. Dios le brindó ese talento y él lo ocupaba para la obra. Entonces eso le dio fama y atrajo la atención de los enemigos de los cristianos. Y bueno, a veces es bueno y a veces no. Entonces, aún a pesar de tanta persecución, Orígenes llegó a vivir hasta los 70 años. Fíjese qué tremendo, porque era perseguido, era vituperado, era atacado, hasta que un día sus perseguidores lograron agarrarlo, y fue tanta la tortura, dice la historia, que causaron en él,
hasta que, para que negara a Jesucristo, que nunca lo hizo, que él murió por a causa de tanta tortura. O sea, más bien expiró, ¿verdad? El espíritu, y bueno, estamos seguros de que el Señor lo recibe. Entonces es un claro ejemplo de una vida totalmente consagrada a Dios. Obviamente estamos siendo a ese extremo para darnos cuenta de cómo ha habido personas a través de la historia que han realmente dedicado su vida entera a Dios. O sea, sí lo hay. No puede uno decir, no hay eso no existe. Entonces, hoy leí una meditación de David Wilkerson titulada Hombres de otra clase. Fíjese que hombres de otra clase. Obviamente están las mujeres que también son servidoras del Señor. Mujeres de otra clase, imagínate. Y al decir eso habla de personas, en este caso hombres de Dios, que su pasión por causa del Evangelio los llevó a realizar obras tan poderosas, pero a la vez tan desconcertantes para nosotros. La mente de los cristianos de hoy muchas veces no entienden ese tipo de consagración, ese tipo de dedicación que realmente es el negarse a sí mismos, el negarse del yo. Y eran tan firmes como una roca, o sea, no había nada que los moviera, que los tambaleara. O sea, obviamente, como todo ser humano, tenían sus altibajos, pero se sostenían. Porque recuerden, el hecho no es de que no vamos a pasar por pruebas en el ministerio. Créanme que se pasan por pruebas duras. Pero ahí es donde nos tenemos que mantenernos, ¿verdad? El caso de Elías es muy sonado, hay muchos casos, ¿no? Pero ahí se mantuvo. Hay esas etapas de lucha, pero sigue adelante en el ministerio. Entonces, lamentablemente, muchos usan la expresión Dios me dijo, ¿no? Ahora, en nuestros días, que de repente dice, así dice el Señor, y esto y lo otro, pero en realidad Dios no ha dicho nada. Ahí está el problema de alguien que no es respaldado para Dios, porque no tiene el llamado, no ha sido consagrado, no tiene esa separación. Y bueno, toman a la ligera esa frase, Dios me dijo, ¿verdad? Entonces ellos no son esa clase de hombres apartados, no son esa clase, como dice David Wilkerson, otra clase, hombres de otra clase, ¿verdad? Entonces ellos, los que habla David Wilkerson son hombres que lloraron realmente, sufrieron los ataques reales en su persona, en su ministerio, y salieron adelante. Y clamaron a Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque para eso está la oración. Clamaron a Dios, dejaron muchas veces de bañarse, porque era una manera, ¿no? Al ver la condición de pecado y la corrupción del pueblo de Dios. Acuérdense que rasgaban sus vestiduras, se ponían polvo sobre sus cabezas, se arrodillaban, estaban pecho a tierra. Por ejemplo, vaya usted a Esdras, capítulo 9, al versículo 3. Porque ahí, los primeros 2 versículos dice que le llegó a Esdras, era un sacerdote, y le llegó un reporte al sacerdote Esdras, donde le decían que el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, fíjese, o sea, no nomás era la gente, sino que estaban ahí los siervos del Señor, los sacerdotes y los levitas no se habían separado. Esto es muy importante, no se habían separado de los pueblos corruptos y paganos, los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, los amonitas, los moabitas, egipcios, amorreos, y le llegó este reporte que hacían conforme a las abominaciones de estos pueblos. O sea, vivían como la gente pagana, como la gente que no conocía a Dios. Entonces tomaron sus hijas para sus hijos, es decir, se casaban, decían, a ver, no importa. Cuando era clara la ordenanza del Señor que pues fueran de los mismos hebreos, ¿verdad? Si tú tenías un hijo, pues tu hija tendría que ser hebrea, perdón, tu nuera. Y también si tú tenías una hija, pues tu yerno tendría que ser hebreo. Pero esto no les importaba, o sea, se hizo una revoltura, ¿no? Y pues el linaje santo se había mezclado ya. Entonces era algo grave, al menos para los ojos de Dios era muy grave. Y los príncipes y gobernantes
Es decir, los líderes fueron los primeros en cometer este pecado. Ahí está el problema. Que estábamos hablando de los cabecillas, de los que supuestamente eran el ejemplo. Bueno, si ellos hacen eso, pues ¿qué más va a hacer el pueblo, no? Y dice el versículo 3, cuando oí esto, este es Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Fíjese qué tremenda. Usted trate de imaginar esa escena, ¿no? Pues se dice, bueno, cualquiera se puede rasgar las vestiduras, ¿no? Pero no solamente rasga sus vestiduras, sino que se ahora sí como dicen comúnmente, ¿verdad? Se jaló los pelos, ¿verdad? Se arrancó las greñas cuando dice que se arrancó sus cabellos y también de su barba. Y es que tremendo. Dice, y me senté angustiado en extremo. O sea que se postró ante Dios completamente. Y esta es una actitud que sale del Espíritu. O sea, el Espíritu nos lleva, nos guía. Debe de haber este tipo de actitudes en un verdadero hijo o hija de Dios cuando el Espíritu Santo nos levanta en oración. Hay veces que no entendemos quizás, pero como dice la palabra que con gemidos indecibles el Espíritu Santo nos lleva a orar, a ver cómo debemos, nos guía. Ahora, esto no es algo que sucede todo el tiempo, sino que el Espíritu de Dios sabe cuándo. Ante este tipo de cosas, ante estas atrocidades que estaban sucediendo y viendo que el pueblo estaba totalmente corrompido, empezando desde los sacerdotes y los príncipes y todo, bueno, pues había ese dolor, ¿verdad? Porque recuerden que el Espíritu Santo era solamente dado a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Entonces, obviamente, Esdras tenía el Espíritu de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos privilegiados de tener el Espíritu Santo, siendo nadie, empezando por mí. Pero en ese caso eran solamente ellos imagínense lo que lo lleva a hacer. Entonces la pregunta es, ¿de dónde consiguieron estos santos la autoridad espiritual y la resistencia para hacer todo lo que hicieron? Estoy hablando de los hombres que son de otra clase. Ese tipo de hombres, como Esdras, o como Jeremías, José de Egipto, etcétera. Hombres que Daniel, no se diga, ¿verdad? Hombres que realmente honraron a Dios. Y que son hombres, como dice la palabra de Elías, que están sujetos, como cualquiera de nosotros, a las pasiones. O sea, son hombres. No estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que en todo fue tentado, pero sin pecado. Estamos hablando de hombres que realmente demostraron esa perseverancia, esa consagración, el apartarse. Entonces, ¿dónde lo consiguieron? Bueno, ese mismo libro de Esdras nos da la respuesta ahí en Esdras 7:10, si usted va a esa escritura. Esdras 7:10. Fíjese lo que dice. Ahí le da la respuesta el por qué Esdras, en este caso estamos hablando de él, pero así con otros, pudo hacerlo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Este está como Job, ¿verdad? Que dice, he hecho pacto con mis ojos. Es igual, de antemano, o sea, bien, anticipando aquello que viene. Entonces dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir. El hebreo de esta palabra significa frecuentar, significa buscar, escudriñar. Entonces ya entendiendo eso dice, para inquirir, o sea, para frecuentar, para buscar, para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Dice que importante. O sea, no solamente, como dice Santiago 1:22, ¿verdad? Que nomás son oidores algunos, pero no hacedores. Eso no sirve de nada. Podemos estar escuchando la mejor palabra debido a la sana doctrina, pero de nada nos va a servir. Entonces, por eso dice, para frecuentar, para escudriñar, para buscar, estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si una vez que tú tomas la palabra, que tú la asimilas, que tú la aplicas a tu vida, entonces ya estás enseñándola. Muchas veces la enseñamos por medio de nuestra conducta. Y eso es lo que el pueblo de Israel no estaba haciendo todo lo contrario.
conocían quizás la palabra, los sacerdotes no se diga, los levitas, ¿no? Conocían la palabra, ¿verdad? Sabemos, pero no lo estaban haciendo, así que de nada les servía. Y ese es el peligro en el que podemos caer, ese es el peligro. Por eso es que vemos que de repente, pues muchos de los ministerios se van haciendo mundanos y mundanos. O sea, más parecidos al mundo cada vez. Se van alejando de ese apartarse de lo sagrado. Por lo mismo, porque pues dicen, ¿qué tiene de malo? Y es como estaban esto. Entonces, este tipo de hombres como Esdras eran en realidad, como dijo el que considero como un profeta de los últimos tiempos, ¿no? David Wilkerson dijo, hombres de otra clase, siervos completamente diferentes de los que vemos hoy en día en muchas de las iglesias, desafortunadamente. Los vemos, ¿verdad? Yo simplemente, pues no puedo relacionarme tampoco con ellos, obviamente. Vemos que estos los ves y dices, son hombres que ahora sí, como dice un dicho en inglés, pero lo traduzco más o menos, es de que caminan sobre vidrios, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. No importa lo que tengan que hacer. Y ese caminar, ¿no? Ese vivir es sorprendente. Y pues yo sé que no soy totalmente de su clase. Y ese es el punto que la Biblia nos quiere enseñar. ¿Cómo obtener todo eso? Y yo no conozco a ningún cristiano que en realidad lo sea. Yo no más estoy hablando de mí. De ese tipo de personajes. La Biblia dice que las hazañas de estos hombres como Esdras, Jeremías, José de Egipto, Daniel, Moisés, todas esas hazañas, pues que están en el Antiguo Testamento, quedaron registradas como lecciones para nosotros hoy. Ahora, de cada uno de nosotros depende si los vamos a seguir o no, si vamos a imitarla, ¿verdad? Como dice ella en el libro de los Hebreos, que tenemos tan grande nube de testigos. ¿Qué quiere decir? Gente que realmente aplicó la fe. Como lo que decía, recuerden Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero ellos sí aplicaron la fe. Hicieron por fe. Por fe Moisés, por fe Abraham, por fe Gedeón, etcétera. Sansón, etcétera. Sí la aplicaron la fe. Y está para eso. Quedaron como personas que realmente nos dejan ver que sí se puede. No podemos tener excusa de que no, es que esos eran ellos. No, claro que no. En 1 Corintios 10:11 dice lo que le acabo de afirmar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento, sean pecados o sean obras de hombres tremendos y mujeres, obviamente, personas de Dios, son precisamente para nosotros aprender, ya sea a imitarlas o a no. Abstenernos de hacer eso, de no caer en esas mismas cosas, ¿verdad? En la idolatría, por ejemplo, no podemos caer en la idolatría. No podemos caer en la mundanalidad tampoco. Pero nosotros no tenemos ya nada más que decir. Si entendemos, si sabemos lo que dice la palabra, que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando dentro, no podemos decir, es que José así. No. Porque realmente se manifiesta el mismo poder que se manifestó en ellos, porque es el mismo Dios. Ojo con eso. Entonces son para eso, para mostrarnos. Y eso para que nos motive a vivir nosotros mismos consagrados. No tomar a la ligera el ministerio, el servicio a Dios, cualquiera que sea, desde la puerta hasta las mesas, hasta el púlpito, la alabanza, lo que sea que Dios nos haya puesto a servir. Consagrados para Dios. Sin lugar a dudas, Esdras era un hombre de esos, ¿verdad? Que era realmente apegado a la consagración, que sabía lo que tenía que hacer, vivir para Dios completamente. Y bueno, es lamentable encontrar hoy ministros, siempre lo estoy repitiendo, servidores, ¿verdad? Porque cuando dicen ministros, yo sé que en la mente de la mayoría, aún de los que me escuchan por las redes, vienen de ministros, vienen los pastores,
los obispos, los sacerdotes, los curas, etcétera, ¿no? No. Ministros habla de servidores. Punto. Entonces, lamentable encontrar ministros dentro de las iglesias que no son ni de aquí ni de allá. Esa está muy buena. Yo tengo una predicación por ahí de esos. Ni de aquí, o sea, es decir, están aquí pero quieren estar allá. Están en la iglesia pero quieren estar en el mundo. Y están allá y quieren estar aquí. Cuidado si hay ese sentimiento. O sea, ni de aquí ni de allá. Ejemplos claros que hoy están en nuestros días, se ven, por ejemplo, los cantantes del mundo que según ellos se convirtieron a Dios. O sea, cristianos se convirtieron a Cristo, pero no están dispuestos a consagrarse para Dios. No están dispuestos a negarse a sí mismos. Quieren seguir estando allá en el mundo, pero queriendo estar dentro de la iglesia. No se puede. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Ministros, ahora del otro lado, los ministros, llámese cantantes o predicadores o lo que sea, que pretenden hacer, o sea, estar en la iglesia, ¿sí? Hacer crecer a la iglesia con cosas del mundo, no, tampoco se puede. O querer estar aquí y allá y luego van al mundo y están como pez en el agua, tampoco se puede. Por eso es que cuando hay esa clase de cosas, se empieza la iglesia a contaminar. Y empieza a haber reuniones, estrategias, espectáculos, conductas y comportamientos meramente mundanos, que son del mundo. Entonces después la iglesia está peor que el mundo. Como Pablo acusó a los de Corintios, ¿no? Que dice, no, pues ustedes están peor que los de afuera. Dice, se oyen cosas que no se oyen ni siquiera en los mundanos, ¿no? Cuando habla ya en 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Del fornicario. Entonces, ¿es posible que se desvíe la iglesia? Claro que es posible, pero es precisamente por eso. ¿Sí? Fíjese, por ahí recibió un pastor un correo electrónico de un ministerio hispano que está ligado con un ministerio americano light, ¿verdad? Ya conocen esa frase, ¿no? Ligero. Y hace algunos años compraron un edificio muy grande, muy bonito. Entonces dices, wow, esas iglesias que dices, qué ministerios tan bendecidos, ¿no? Decimos. Y tienen todas las comunidades que se requiere, las comodidades, ¿verdad? Todos los servicios que envidiables dijeran, no, esas sí, parecen que no les falta el mall, shopping mall, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero ahí dice que ellos llegaron a esta iglesia y les asignaron un espacio, pero la deuda que ahora están enfrentando es de tal magnitud que ya no la pueden pagar. Entonces, ¿qué pasó allí? Ahora, ¿qué sucede? Algunos de los que me escuchan entienden muy bien esto. Bueno, este ministerio, esto le dijeron a este pastor, pues nos vimos obligados a hacer hasta lo que fuera para poder pagar, para poder subsistir. Y escúcheme bien, dice, según este correo electrónico que le enviaron, que dice, hicimos lo que fuera necesario. Ese lugar donde está el ministerio hispano, lo rentan a hindúes, donde dan sesiones de yoga, imagínate. O sea, espacios espiritistas y demás. Ahora, esto parece increíble, pero yo lo voy a decir, mi esposa y yo vimos esto, yo no voy a mencionar qué iglesia, ¿verdad? Donde había una iglesia donde rentaban, y era puro rollo, ¿verdad? De prosperidad y todo, pero estaba muy bien disfrazado. Pero ellos se vieron en un punto donde pasó esto, ¿y qué pasa? Empezaron a rentar. Bueno, le voy a decir algo, se fue a tal extremo, porque rentaban para hacer bailes en el lugar, imagínate. O sea que el domingo alababan a Dios, y un día antes a los demonios, bailes, de todo. Pues, ¿cómo? Incluso, y no lo voy a mencionar, pero incluso películas hacían o sea, lo rentaban para lo que fuera. Imagínense. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios? O servirnos de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puede. No se puede. ¿Cómo? Es mejor estar en la calle, atendiendo. Mejor en un parque, sentados, qué sé yo.
que estar en las comodidades esas como un palacio, pero donde está sentado Satanás. Porque obviamente el Espíritu Santo, olvídese, ¿cómo va a estar ahí? Entonces, esto le está pasando a esta iglesia. Y hacían fiestas y eventos 100% paganos. Entonces, un pastor amigo comentó también, si queremos que nuestra iglesia crezca en número de personas, es decir, cantidad y no calidad de cristianos, cambiemos los formatos, cambiemos la manera de cómo hacemos las cosas. Dejemos la Biblia a un lado, dice. Fíjese. Pero esto es lo que han hecho muchos, dice, ay, ¿cómo? Funciona, obviamente, pero no es el plan del Señor. Entonces dejamos la Biblia a un lado, hagamos eventos que no tan solo sea para agarrar, sino que nos generen ganancias, que no sean solamente meramente cristianos, sino que nos generen ganancias también, pues se vale, ¿no? Pues, porque tenemos biles, etcétera. O sea, tenemos cuentas para pagar y demás. Entonces, hablemos a la gente lo que quiere oír. Por eso es que este tipo de iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque es verdad, hermanos. Hay mucha gente dentro del cristianismo de hoy que quieren estar así. No, es que predica muy, muy duro el pastor, pero si es la palabra de Dios. No, pero es que lo que pasa es que te da convicción. El Espíritu Santo te da convicción porque no andas bien. Pero está bien que te dé convicción para que cambies. La Biblia es un espejo, ¿no? La palabra de Dios te transforma. Pero ¿qué hace la gente? No, yo quiero estar ahí en esas iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos ese falso sentido de cumplimiento. Pues ya cumplimos con Dios y ahora vivo como me da la gana. No sirve de nada. Mira, vaya usted, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Entonces, si hacemos un ambiente así, se crea puro emocionalismo, ¿sí o no? Y ahí es donde se ve el engaño, que dicen, no, es que aquí sí se siente el Señor. Aquí sí, ¿por qué? Porque a la gente hasta la hacen temblar y órale, y griten y clamemos y brincamos y nos colgamos de las lámparas y etcétera. Pero el poder de Dios no es ese. Pero no hay vidas cambiadas. Siguen gente en adulterio, siguen gente en todo tipo de pecados. Y dices, ¿qué está pasando en esta iglesia? No, donde tú sabes que ahora sí que la calidad de las ovejas se ve, es la vida cambiante constantemente de la gente, que se ve en los matrimonios, se ve en las familias, con todos sus problemas, porque va a haber, estamos en el mundo, pero se ve constantemente cómo va cambiando la gente, para bien, el carácter, etcétera, se va viendo lo que dice la palabra, ¿verdad? Transformándonos, llevándonos de gloria en gloria. Fíjense lo que dice ahí, vamos a leer el mensaje al pastor, al ángel dice, ¿verdad? Pero es el pastor de la iglesia que estaba encargado en la Odisea. Y dice, yo conozco tus obras. Entonces, no hay nada que Dios no conozca. Obviamente este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Él conoce las obras de todos, ¿verdad? Del ángel, del pastor, de los servidores, etc. Dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En otras palabras, ojalá estuvieras aquí y no allá. Ojalá estuvieras allá y no acá. O sea, uno de dos. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es abominación. Dicho en otras palabras, tu tibieza me provoca náuseas, ganas de vomitar, de deponer, de devolver. Y me revuelve el estómago, lo que dice Dios. El voto, el compromiso de vivir consagrado para Dios es un asunto muy serio. Por eso es que estamos llevando a cabo estas clases, hermano. Acuérdese, no confunda usted el hecho de que de repente se ve, lo vuelvo a repetir, en el ministerio hay duras pruebas. Y va a haber pruebas, y va a haber tiempos donde nos va a tirar al suelo, de rodillas esperamos. Pero vamos a seguir adelante. A final de cuentas, Dios nos va a levantar. Está con una fe aprobada. ¿Por qué? Porque nos está preparando para otra cosa.
Entonces no confunda eso de que, bueno, pues es que como que siento que no, eso va a pasar. Pero tenemos que estar dispuestos a ese voto, a honrar ese voto, esa promesa. Y si no estamos dispuestos y comprometidos a vivir consagrados para Él, para Dios, bueno, pues mejor dediquémonos a otra cosa. Mejor hay que abrir un puesto de tacos. No más estoy diciendo, usted me entiende, ¿verdad? Como a las personas, los predicadores, etcétera. No, pues si no se van a consagrar, mejor no. Ese es el punto. Mire, Proverbios 20:25 dice este proverbio muy sabio, dice, el lazo es al hombre hacer apresuradamente voto. O sea, promesa de consagración. Fíjese lo que dice ese proverbio. Proverbio 20:25. Y después de hacerlo, reflexionar. O sea, primero haces la promesa y después te pones a pensar. Dice una versión, Palabra de Dios para Todos, de Proverbios 20:25. Queda atrapado el que hace una promesa a Dios a la ligera y luego la reconsidera. Oye, ¿para qué le prometí a Dios eso? Dice, no, ¿para qué me metí en esto? Cuidado. Es decir, hay quienes piensan que servir al Señor en la obra es algo ligero. Y no lo es, hermanos. No lo es. Por eso es que cuando viene el enemigo, entonces Dios permite y mete no, pues es que deja esto y esto y lo otro. Uno considera siempre a quién está sirviendo. No importa dónde. Espérame, yo estoy sirviendo a Dios. Tengo que tener cuidado porque no es algo ligero. Entonces, estamos sirviéndole a Él, a Dios, ya lo hemos estado hablando y eso es uno de los temas principales, ¿verdad? No servimos a una iglesia, no servimos a los pastores, a los obispos, etcétera, a los que están encargados. No, servimos a Dios. Y eso es lo importante. Servimos a Él. Y esto implica santidad, implica fidelidad, compromiso. Obviamente, somos de barro, somos seres humanos, pero Él también nos guarda de la caída. O sea, grande es Dios. O sea, es posible ser también hombres y mujeres de otra clase, como decía el pastor David Wilkerson. Pero necesitamos ese compromiso, responsabilidad, sacrificio, subraya esa palabra. Ya nadie quiere sacrificarse. Sacrificio, inversión de dinero, disciplina, sometimiento, esa es otra. Sometimiento, puntualidad, etcétera. O sea, todos esos son virtudes son cualidades que debe haber en un servidor, en una servidora de Dios. Fíjese, Éxodo 29, 1 al 4, yo lo leo. Éxodo 29, 1 al 4, dice ahí, esto es lo que harás para consagrarlo. ¿Se acuerdan que lo abordamos esto en una de las clases? Para que sean mis sacerdotes, dice Dios a Moisés. Entonces vimos que consagración, usted ya lo debe tener en sus apuntes los que han venido, es del hebreo kadash, consagración, y es declarar como limpio, ser santo, separado, apartado para Dios, y el que brilla para Dios significa, fíjese. Entonces, ¿cómo vamos a brillar para Dios? Bueno, siendo consagrados, siendo su voluntad. Entonces, el hombre o la mujer verdaderamente llamado por Dios no hace alarde de los dones que Dios le dio. Esa es una de las cosas muy importantes, hermanos. Ustedes, los que han estado en esta iglesia por mucho tiempo, por años, es algo que enseñamos constantemente porque es el peligro mayor, que es el pecado de Satanás, ¿verdad? La soberbia, el orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a fin de cuentas, como lo vimos, ¿se acuerdan que tomamos las clases de los dones, los talentos y ¿cuál era la otra? Habilidades. Todo a final de cuentas de Dios. Sean dones del Espíritu, talentos naturales con los que naces, o sean habilidades que desarrollas, ya sea académicas o que has desarrollado de alguna manera en un trabajo o algún oficio, etc. Pero todo a final de cuentas es dado por Dios, son dones. Y todo es para bien de la obra, si Dios lo puede usar. Entonces, es una de las cosas, el que es llamado por Dios realmente, usted va a ver que eso no hace alarde de los dones que posee.
porque por eso son dones, son regalos, sino que muestra un carácter manso y humilde. ¿Quién tenía ese carácter? Nuestro Señor. Moisés también. Moisés era un ejemplo de lo que Jesús, del carácter de Jesús. Pero el primero era Jesús, o sea, el que es el más perfecto. Pero ahí está lo que estamos hablando. Moisés era un hombre de otra clase, manso y humilde. Y ese se debe de tener ese carácter en un proceso de desarrollo, de madurez. Vamos madurando, vamos aprendiendo, vamos a cometer errores, eso, nos va a faltar esto y lo otro, pero vamos madurando. Y el hecho de que vayamos aprendiendo no es para decir, oh, mira, yo, al contrario. Hace rato venía hablando con mi esposa de algo, ¿verdad? Decía, mira cómo hemos aprendido esto, ¿verdad? Cómo va uno aprendiendo, dice, ahora hacemos esto, pero vemos a veces a algunos jóvenes que están enseñando, o sea, ministros, servidores jóvenes, y cometen algún error, pero dice, pues uno, pues así van a aprender. O sea, ya lo ves de esa manera, que tú te consideras a ti mismo, en vez de decir, ah, mira ese, no, espérame, acuérdate de dónde saliste. Y dices, híjole, sí, es que bueno, el Señor lo va enseñando, uno lo va tratando. Ahora, cuando nos equivocamos, viene duro, a todo el que sirva, qué bueno, porque es la manera que Dios nos disciplina y nos mete en cintura, ¿verdad? Para aprender, así como decía nuestra mamá, no, ay, ahora sí, vente, porque te va a dar te va a surtir, y decías, ay, y ahí va uno de menso. Ahora no, ¿verdad? Ahí va uno de menso y se ponía, oye, ya ni le batallaban las mamás antes. No, pero a veces ya andaban la chancla, ¿no? Entonces, la honra del ministerio es algo que se aprende y se va desarrollando conforme pasa el tiempo, pero es indispensable el tener ese carácter. O sea, es indispensable el ingrediente del cual ya hablamos, aparte de todo, el llamado. Pero escúchenme bien, hay otro ingrediente, el que muchos no están dispuestos a tomar en cuenta, y es el sacrificio. De veras, hermanos, todos estarán de acuerdo con eso. Ahora, ¿ustedes creen que a todos los que sirven, o sea, yo nombro a cualquiera, ¿no? ¿Ustedes creen que todos estamos, que no es nunca un sacrificio? ¿Algo? Claro que hay sacrificios. Claro que te tienes que abstener de algo, hacer esto, como yo lo he dicho. Yo le podría enumerar muchas etapas donde me gustaría estar allá, pero sabes que no, yo tengo este llamado y tengo que estar aquí haciendo esto, por decir, estudiando o preparando algo, o etcétera, ¿verdad? Según sea el llamado de cada quien. Hay veces que sí hay sacrificios tremendos, pero ya no quiere la gente sacrificarse en nada. Y entonces el ministerio viene a ser acoplarse a tu horario, ya no a Dios, ya no a tu servicio a Dios, sino que ya tu ministerio se acopla a lo que yo quiero hacer. Eso es muy importante entenderlo, hermanos. Yo lo he dicho muchas veces, Dios nos va a dar pruebas. Yo cuento una que a mí me tocó, que Dios a su tiempo me ayudó porque oré, yo te quiero servir, Señor, pum, y lo acomoda. Pero escuche bien, no podemos nosotros dejar ese sacrificio a un lado cuando nosotros queremos servir a Dios. Va a haber un sacrificio. Va a haber, ahora sí, como dice, vamos a apostar, para que me entiendan. Y voy a apostar a Dios, yo sabes que voy a confiar en Él. Y bueno, puede que Dios de repente me haga pasar por pruebas, pero yo sé que al final de cuentas, si es voluntad de Dios, va a ser algo. Entonces la honra del ministerio es eso, hermanos. Mire, sacrificio, ya lo apuntaron también del griego, susia, que le dije con una D, S-U-S-I-A. D-S-U-S-I-A. Y ese sacrificio es una ofrenda de amor. Ya lo vimos, simplemente es como un repaso. Y es un dar por amor. Es un dar por amor. Pero esa ofrenda es un acto de amor que incluye o lleva implícito, y escuche bien, lo vimos, la muerte del yo. La muerte del yo, la negación de sí mismo. Y que nuestro servicio sea una ofrenda de amor real. No porque, es que tengo que servir. Es que pues ya me comprometí con la iglesia y pues ahora lo tengo que hacer. No, si esa es la actitud de cualquiera que me escuche, que está sirviendo, pues está mal.
Yo no estoy diciendo que a veces no te vas a sentir indispuesto o indispuesta, obviamente. ¿Cuántos predicadores no hemos oído y nos ha pasado a mí en lo personal y de repente traes un dolorón de cabeza y vas a subir al púlpito? Y muchas de las veces, hermanos, al cumplir lo que Dios quiere, de repente ya ni te acuerdas. Se te fue el dolor de cabeza o algo, pero así, o sea, yo no estoy diciendo de ese tipo de cosas que habrá. Ese sacrificio. No es que todo el tiempo, jeje, jajaja, hoy voy a, yo sí, no. Pero escuche bien, cuando hacemos esto, es darle honra a Él. Entonces, esa es la ofrenda de amor, que le dé honra a Él de tal manera que cada día crezca Él, como decía Juan el Bautista, y que yo mengüe, que yo me vea menos, o sea, que sea más Cristo siempre. Y nosotros somos simples servidores. Entonces, la honra del ministerio significa sacrificar, hacer morir lo que eres tú, o quien crees que tú eres, o eres tú, para hacer lo que Dios te llamó. Acuérdense de Moisés. Fíjense, Moisés es un buen ejemplo, estarán de acuerdo, ¿no? Decimos, super ejemplo de servidor, es de los mejores. Pero que él, ¿cómo quería hacer las cosas él al principio? Como él pensaba, pues es que yo y a la violencia y vamos a hacer una insurrección. Espérame, no es. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Lo que tiene que hacer conmigo y lo que tiene que hacer contigo. Te tiene que llevar al desierto. ¿Ustedes creen que es a todo dar? No. Ese es el punto. Entonces, hay tres formas de pensar acerca de nuestro concepto como personas. La primera es el concepto de la persona que yo pienso que soy. La segunda es el concepto de la persona que la gente piensa que soy. Y la tercera, el concepto de la persona que Dios sabe y conoce que soy. Porque Él sabe y conoce. Entonces, algunos de nosotros, de forma muy humana, en ocasiones, pues tendemos a descalificar personas por la apariencia, ¿no? En función de lo que vemos, en función del carácter, o decir, por la simple y mera apariencia de la gente. Es fulano, ese que va a ser, o ese que, o esa que. Pero cuando realmente vemos que Dios es el que conoce a cada uno, ¿no le damos gracias a Dios? Damos gracias a Dios, porque Él es el que servimos, hermanos. Y ahí está el punto. Pero obviamente nuestras obras se van a manifestar en el servicio, ¿verdad? Pero Él nos conoce. Muchas veces ante la gente vamos a parecer, ¿qué va a servir a Dios este o esta? Pero usted sirve. Entonces damos gracias a Dios de que Él ve el corazón y lo que puede hacer con nosotros. ¿De dónde nos saca? Como a Moisés. Y vaya que hizo maravillas, ¿no? Entonces, ¿usted sabe cuál es la manera de comprobar esta verdad? Mirándonos a nosotros mismos. Mirándonos en un espejo, analizándonos. Y tal vez hay personas a tu alrededor que no creen en ti, pueden decir. Meditemos en lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Nos rescató, nos lavó, nos limpió con su sangre derramada en la cruz. Fíjese, quitó la inmundicia del pecado que apestaba en nuestras vidas. Nos sacó del lodo de lo más profundo, ¿no? Nos sanó, nos liberó, nos justificó, nos rectificó, nos reconcilió con el Padre. Nos dio paz. Nos reconcilió, nos dio perdón. Perdonando todas nuestras rebeliones y pues todo lo que sigue, lo sigue haciendo, ¿no? Porque aún pecamos. Pero tenemos que ir a Dios pidiendo perdón, ¿no? Es el Espíritu Santo que nos da convicción. Entonces nos dio honra la honra de la salvación, por la cual pues no pagamos nada. Fue por gracia, por puro favor de Dios. Nos dio la honra de llamarnos al ministerio a los que servimos, para ser sus representantes, ¿se acuerdan? Sus embajadores aquí en la tierra, representar a Dios. Para que a cambio de todo eso haya quienes dicen, pues ahora no, Señor. Hoy no, mañana sí. Lo malo es que siempre tienen está como cuando llegaba yo a la tienda y tenía el letrero que tenía, hoy dicen, hoy no se fía, mañana sí, pero el letrero seguía siendo el mismo. Entonces llegabas mañana y estaba, hoy no se fía, mañana sí. Entonces así le dicen al Señor, hoy no, mañana sí, pero ese letrero lo tienen permanente.
Como Moisés dijo también, ¿verdad? Y a pequeñeces, ¿no? De que, oh, es que no sé hablar. Soy tartamudo, manda a otros. No me quites de la comodidad que tengo, etcétera. Estoy cansado, no tengo tiempo, me duele la cabeza. Es que hoy no me siento bien, es que esto, es que es lo otro. Entonces la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando nos ponemos a analizar eso, ¿se imaginan que el Señor hubiera dicho eso? Pagó el precio por la deuda impagable que teníamos para con Dios. Lo hemos visto de muchas maneras, ¿no? Con el fin de hacer con nosotros conforme su designio. Él nos compró, hermanos. Pero debemos ser esclavos por amor, para hacer su designio y su voluntad. Cumplir en nosotros su propósito. Que sea para su honra, sea para su gloria. No el nuestro. Entonces, ¿cómo podemos decir, oh, es que, de plano es que estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Tú dices así, es como si Noé, no, Señor, ¿por qué no le ponemos esta ventana más acá, al arca? O le hacemos una resbaladilla, no, porque vamos a estar muchos días. Y a veces así somos nosotros, ¿sabes qué? No, Señor, espérame, sí, yo sé que quieres eso, pero acomódate a mi horario, acomódate a lo que yo tengo que hacer, si no, no. Mira, vamos, yo voy a leer Efesios, lo que dice, para acordarnos un poquito de lo que hizo el Señor. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Creen que es rico el Señor en misericordia? En abundancia de misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, o sea, de su favor inmerecido en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo. Es simple. Se cree por fe y es un regalo. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se dé ínfula, nadie, que afanándose y todo. No, 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 no. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está, el servicio. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios no nos salva para que estemos nomás esperando a ver la gloria de Dios. No, hermanos. Pues en ese caso nos hubiera llevado, ¿verdad? Nos hubiera traspuesto. Pero Él nos dejó para ser embajadores suyos. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Debemos de creer eso. Pero tenemos que dar esa oportunidad. Realmente decir, ok, voy a verme en un espejo. ¿Estoy ayudando eso? El que Dios cumpla su propósito en mí, o me estoy negando completamente y estoy estorbándome al servicio. Yo voy a concluir con esto. Es una anécdota que también nos va a servir para reflexionar en cómo hay una falsa santidad, una religiosidad, un mal concepto también. El de repente ver a alguien, no, pues ¿qué? ¿Con quién es servir? Cuando sabemos que la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios. Lo peor. Y esto lo va a ver hasta en las familias, ¿verdad? En la propia familia de uno. Pero lo triste es que se ve en la iglesia. Y se ve ese juicio. No se ve lo que vive la persona en santidad, en consagración. Y a veces lo hacen hasta porque, esa persona. Acuérdense que lo que dijo el Señor Jesús al fariseo aquel que criticaba a la mujer, dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Se cuenta de una noche en un servicio de adoración en una iglesia, una joven mujer entregó su vida a Cristo respondiendo al llamado de la salvación. La tocó el Espíritu de Dios. Y aquella mujer, a pesar de ser tan joven, había tenido un pasado en el cual envolvía drogas, alcohol y hasta prostitución. Mas su cambio fue tan radical y evidente que los frutos de su arrepentimiento y genuina conversión eran de testimonio y de inspiración para otros jóvenes. Y estos son
testimonios reales. Pasado el tiempo, la joven se convirtió en uno de los miembros más fervientes y serviciales de aquella congregación, donde eventualmente empezó a involucrarse en la obra del ministerio, enseñando a los niños y a los jóvenes. No pasó mucho tiempo cuando esta fiel mujer cautivó el corazón del hijo del pastor, quien era la cuarta generación de cristianos. Esta es una historia verídica, Dice, su relación creció y los enamorados empezaron a hacer planes para la boda. Pero con esos planes empezaron también graves problemas. La mitad de la congregación empezó a considerar que esa mujer, con un pasado tan pecaminoso, no era la mujer para el hijo del pastor, quien se perfilaba para ser un gran ministro del evangelio. Por lo que la iglesia se dividió en opiniones, argumentos y pleitos acerca del asunto. Era tanto el problema que el pastor y su concilio decidieron hacer una junta para ponerle punto final a este tema, a esta contienda. Mientras la gente iba exponiendo sus argumentos, se empezaron. No, es que por esto empezaron una junta en la iglesia. Mientras la gente iba exponiendo sus argumentos, las tensiones aumentaban hasta que la reunión se convirtió en un caos, al grado de que el concilio perdió el control de esa junta. Completamente se hizo un mercado, ¿verdad? Como era de esperarse, la joven estaba sumamente avergonzada, viendo cómo toda su vida pasada había sido expuesta en público, por lo que no podía contener el llanto y quería huir de aquel lugar y nunca más volver. Un paréntesis abrimos, ¿no? ¿Ustedes culpan a esa mujer? Yo no. Yo que hubiera salido corriendo. Qué vergüenza y qué triste, ¿no? Una hija de Dios. Entonces, en medio de aquel escándalo y llanto incontrolable de la joven y las voces acaloradas de los que la acusaban, la juzgaban, el hijo del pastor se levantó y tomó la palabra y empezó a decir: escuchen todos. El pasado de mi prometida no es lo que está hoy en discusión. Lo que yo veo claramente que ustedes están cuestionando es el poder que tiene la sangre de Cristo para limpiar de todo pecado. Eso es lo que ustedes están juzgando. Les pregunto, dijo el pastor, el joven pastor, ¿la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sí o no? Sí. Y dijo, respóndanme. ¿Es poderosa, sí o no? La pregunta cayó como un rayo en aquel lugar y la congregación entera empezó a llorar y a lamentarse, dándoles convicción al Espíritu Santo que todo este tiempo habían estado menospreciando la sangre de Cristo derramada en la vida de aquella mujer, de aquella joven. ¿Cuántas veces los mismos cristianos traemos el pasado de alguien y también lo usamos como un arma, como un argumento en contra de nuestros mismos hermanos en Cristo? Un siervo de Dios no debe ser así. Un servidor, un ministro, o sea, servidores de lo que sean, de lo que trabajen con el Señor en la obra. Debemos de entender y considerarnos de dónde nos ha sacado Dios, que Él transforma realmente y hace este tipo de cosas maravillosas. Fíjense cómo ponen en un nivel, porque es una historia verídica. Mientras servía, mientras hacía, mientras esto, qué gran testimonio, cambió. Pero ya de repente se van a lo mundano, a las ideas del mundo. No, espérate, pero no, pues ¿quién? Espérame. Cristo la perdonó. Y más que su testimonio está viendo, de eso estamos hablando. Su testimonio se está viendo y es claro. Consagrada para Dios. No importa de dónde salió, no importa lo que fue, consagrada. Si hay quienes suponen que la sangre de Cristo no es capaz de limpiar completamente la vida de todos, pues tampoco la nuestra. Y el que no considera realmente lo que la sangre de Cristo hace va a menospreciar el sacrificio y al
y por ende vamos a menospreciar al que servimos. Y no podemos hacer eso. No podemos tomar el ministerio a la ligera. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia al Santísimo. Cierre sus ojos, ore conmigo. Señor bendito, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, Señor, que enviaste para morir por nosotros, Señor, cuando éramos pecadores, dice tu palabra. De cuántas cosas nos sacaste y nos perdonaste, Señor. Pero tú quieres hacer de nosotros algo especial para cumplir tu propósito, tu voluntad. Qué lejos estamos muchas veces, Señor. Yo primero, de esos hombres como Esdras, como Jeremías, como hombres verdaderos, como Jeremías, que estuvo postrado todo el tiempo, llorando y exhortando al pueblo al arrepentimiento. Pero sabemos, Señor, que tú trabajas en cada uno de nosotros y como dice el Salmo 138, que tú harás esa obra en mí. Tú culminarás, tú terminarás esa obra. Y creemos eso, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no hacer votos, promesas a ti, Señor, que no hemos de cumplir. O a la ligera y después reconsiderar. Ayúdanos, Señor, que estas enseñanzas realmente penetren en lo más profundo de nuestro corazón, nuestro ser, y que nos den entendimiento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en cuanto a lo que es el ministerio, el servicio a ti, que eres el Dios poderoso, el Dios altísimo, quien lo ha creado todo. No hay otro Dios. Tú eres el Dios verdadero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, también a considerarnos a nosotros mismos, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, de otra clase, que realmente se pueda ver la muerte de Cristo en nuestra vida, Señor, la resurrección, la vida de Jesús, porque Él vive para siempre, por los siglos de los siglos, y con Él fuimos juntamente resucitados y sentados con Él en los lugares celestiales, y te damos gracias. Todo esto sin merecer nada. Por eso, Señor, lo que hagamos en esta vida, Señor, en Cristo lo hacemos, y Él se lleva la gloria y la honra, para decir como Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Te alabamos, Señor, Padre celestial, eterno, que estás en el trono, y al Cordero que está a tu diestra damos la honra, la gloria, el poder y el imperio sea para Él por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Gracias para ustedes.